¿Qué tal, Iglesia del Tercer Día? Muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en esta noche, en esta plataforma, el canal de la Iglesia del Tercer Día, Campus Tlalpan. Hoy quisiera compartirles un tema que he titulado El valor de los momentos. Y me gustaría que me pudieran acompañar a lo largo de este tiempo que estaremos juntos. Pero antes quisiera levantar una oración. Señor, te doy gracias por este tiempo que tú nos permites tener. Sé tú a través de mis labios, de mi corazón, que se expresen palabras divinas y benditas que te glorifiquen sobre todas las cosas. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues empecemos. Bueno, hoy en día todos hemos hablado de que en estos momentos las situaciones actuales deben de tener un cambio, una manera de ver las cosas distintas. Y en los temas organizacionales, las empresas han fincado sus crecimientos y desarrollos en iniciativas específicas que los lleven de alguna manera a tener esos crecimientos y expectativas de desarrollo para los siguientes tiempos. Expectativas que de alguna manera se desarrollan en tendencias tecnológicas, innovadoras de servicio, tecnologías y muchas otras cosas más. Y particularmente una de ellas habla de que las compañías tienen que dar valor a sus servicios, a sus productos, a su manera de dar el soporte que ellos atienden. Pero creo, hoy en la actualidad, que esa manera de pensar, de innovar, de desarrollar tecnología está fundamentada prácticamente en el desarrollo de una persona que lo piensa, que lo hace y que lo ejecuta. Sí, en esencia, creo que el valor de las cosas los dan las personas. ¿Sí? Por ejemplo, antes se hablaba de que en las familias teníamos que dar un tiempo de calidad. Ahora se habla de darle valor a los momentos, a las experiencias en las personas. ¿Pero qué es el valor de las cosas? Bueno, pues dice que es la cualidad o conjunto de cualidades por las cuales una persona o cosas es apreciada o bien considerada. Por ejemplo, en las empresas se fundamenta la filosofía, la misión, la visión, los valores, la responsabilidad social, una identidad que la empresa quiere reflejar en el entorno. En las personas es su identidad, sus principios, sus valores, sus creencias. En conclusión, el valor de las cosas es el peso, lo bueno de recordar o querer, lo disfrutado, lo reconocido, lo distinguido, simplemente lo diferente. Pero me gustaría que pudiéramos seguir estos conceptos de una manera sabia y práctica que el Señor Jesucristo nos da a través de dos historias que encontramos en los evangelios. Como hechos particularmente prácticos y sencillos revelan enseñanzas espirituales en la vida de sus discípulos. Y esta primera historia la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 1 al 13, que quisiera que me pudieran seguir. Y dice así. Sí, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compramos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Sí? El entorno de la historia, ¿sí? Bueno, la historia dice que en esa época el Señor Jesucristo estaba predicando el Evangelio, y la multitud lo seguía porque lo amaba, porque lo quería, porque en él veían de alguna manera esos milagros de sanidad que él concedía, y la gente creía y confiaba en él. La Biblia dice también que el Señor los veía y sentía carga por ellos,
y que los veía como ovejas que no tenían pastor. Y eran concedidos los milagros de sanidad en todo momento cuando la gente lo requería, ¿sí? Y a mí me gustaría de esta historia poder resaltar el valor de cada uno de los momentos que existieron en esa historia particular que está escrita en el Evangelio. Pero me gustaría destacarlo en 3 personas particulares. En la vida de nuestro Señor Jesucristo, en la vida de los discípulos y en la vida de la muchedumbre que seguía a nuestro Maestro. ¿Sí? Hablando en la vida de nuestro Señor, el valor de las cosas que Él hacía era con un amor infinito, un amor incondicional a toda la gente que lo seguía, lo buscaba, a sus mismos discípulos. Sentía carga por el pueblo, necesidad de poderlos socorrer en todo lo que necesitaba. Era peculiar que sus enseñanzas eran continuas en todo momento, de una manera práctica para que ellos conocieran las enseñanzas espirituales que Él quería que entendieran. Había milagros de sanidad, ¿sí? Concedía esa relación estrecha que tenía con la gente, con sus discípulos, que sin duda los llevaba a resaltar esos lazos de amistad, de unidad, de unión entre ellos mismos, ¿sí? En los momentos de repartir el pan, la comida, había providencia. A pesar de las necesidades que pudieran existir, siempre en su grandeza, su gracia, su poder, su soberanía, Él concedía de esa providencia de lo que necesitaba. Cuando eran momentos de repartir los alimentos, ¿sí? Él siempre tenía ese sentir de agradecer, de bendecir, de repartir. Y la consecuencia de ese agradecimiento, de esa bendición, ¿sí? Se manifestaba en la multiplicación de los panes y los peces, del sustento que ellos necesitaban. Sin duda, un gran ejemplo de amor que Él ponía cada una de sus acciones y actividades que Él hacía en ese tema, ¿sí? La otra es en los discípulos, el valor que ellos ponían a cada una de las actividades que ellos hacían. En esa historia particularmente, a pesar de que había incredulidad, finalmente ellos confiaban y sabían en su fe que el Maestro iba a proveer, que nuestro Señor Jesucristo iba a lograr que lo que necesitaban en ese instante de sustento lo pudieran tener, ¿sí? Había una disposición de obediencia, de servir y de atender lo que nuestro Señor Jesucristo les indicaba para que la bendición y la provisión se pudieran multiplicar. Sin duda, era una enseñanza que ellos estaban recibiendo en esa fe, en esa obediencia, destacando de alguna manera que esa fe que ellos tenían era multiplicada en esa bendición de los panes. El otro valor de las actividades específicas está en la misma gente que seguía a nuestro Señor Jesucristo. Y en particular la historia habla de un muchacho adolescente, que era el que tenía los 5 panes de cebada y los pececillos. La Biblia no da detalles más del adolescente, del joven, cómo se llamaba y cómo llegó ahí. Pero ahora leyendo la historia, no pude evitar recordar o ver el momento y pensar, ¿se imaginan la expresión, el sentir del joven cuando él andaba ahí con esos panes, con esos pescados, de alguna manera ofreciéndolos, vendiéndolos, o los llevaba a su casa? No lo saben, no se dice el Evangelio, pero imagínense cuando Andrés lo busca y le dice, oye muchacho, ven, el maestro necesita de tus panes y de tus peces porque necesita alimentar a más de 5,000. Más de 5,000 hombres que entre niños y mujeres podrían ser más de 10,000 personas que necesitaran ser alimentadas. En ese momento, sin duda, la disposición del joven fue una disposición de poder ayudar, de poder atender la petición, de una fe que sabía que lo que él tenía iba a ser proveída por nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, fue un instrumento de Dios en ese momento para que hubiera la provisión que necesitaba. Y bajo la gracia y soberanía de nuestro Señor Jesucristo en su poder, eso fue proveído y multiplicado para sustentar una necesidad material. Bien, la otra historia está en el Evangelio de Lucas. Lucas 22, del versículo 7 al 20, la última cena. Y me gustaría que me pudieran seguir. Tengo versión Reina Valera y vamos a leerla. Y dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare.
y decía al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí, dice. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La historia, sin duda, es una historia bella de momentos cruciales en los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo. Es un momento en el cual cada una de las acciones y tareas específicas que nuestro Señor hace con sus discípulos están llenas de una enseñanza espiritual. Actividades prácticas y sencillas en ese momento, donde Él, con su amor, bondad y disposición, demostró esa esencia, ese valor profundo de esa enseñanza espiritual que quería que sus discípulos recibieran. Los discípulos tenían años de seguir al Maestro. Eran sus últimos momentos en el cual estaba. Y en ese momento particular, cada una de las actividades tuvo esa enseñanza profunda, en un valor infinito y absoluto de todo lo que Él pudo demostrarles. Y me gustaría que pudiéramos analizar algunos de los sucesos que se llevaron a cabo en ese momento de la última cena. En el orden cronológico, como se dieron las cosas, me gustaría mencionar algunas. Primero, en el versículo 15 dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Imagínense a nuestro Señor Jesucristo sentado en la mesa. Todos hemos visto esa imagen, la hemos visto, la hemos vislumbrado en nuestro corazón, ¿sí? Él sentado con sus discípulos y en ese momento antes de iniciar la cena, Él les dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Cuánto he deseado disfrutar este momento, lo he añorado. Es un placer tenerlos aquí junto a mí, celebrando este momento. La emoción particular, la bienvenida y el deseo amoroso es sin duda demostrado a través de este comentario en ese inicio de ese momento particular. Otros de los momentos particulares es cuando el Señor lava los pies a sus discípulos. En esos momentos dice la Biblia que había una disputa entre los discípulos pensando quién iba a ser el mejor, quién iba a estar con el maestro, ¿sí? Y qué mejor enseñanza práctica que la humildad y la disposición de servir a todos a través del lavado de los pies. Sin duda, una enseñanza profunda con un valor absoluto que les demostró la importancia de la humildad, del amor y del servicio. La otra, sin duda, es la institución de la Cena del Señor, el partimiento del pan como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La sangre que se da derramada en la cruz del Calvario a través del pacto institucional establecido, recordando que era algo que teníamos que establecer hasta su llegada nuevamente. La ratificación de que todos se amen. Los siguientes tiempos iban a llevar a los discípulos a tener muchos sucesos que era fundamental que ellos estuvieran unidos, que tuvieran esa disposición de amarse. Y fíjense lo que les dice en ese momento. En Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En eso conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Sí. La ratificación de Pedro en su fe. En esos momentos también el Señor habla a Pedro y les dice, oye Pedro, yo he orado para que tu fe no falte. Y cuando tú regreses, tienes que ir a ratificar a tus hermanos. Por los sucesos que Pedro iba a pasar en los siguientes días, el Señor ratifica una fe en la vida de Pedro. Jesús promete también en ese momento la llegada del Espíritu Santo y sus bendiciones. Y vean lo que dice Juan 16, versículo 16 y 26.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? En ese momento, en ese tiempo también particular, Jesús levanta una oración extraordinaria, llena de bendición y de promesas y de testimonios de lo que Dios había hecho y haría en los siguientes tiempos en sus discípulos. Y empieza así, esta oración está en Juan 17, todo el capítulo 17 de Juan. ¿Sí? El versículo 1 al 3 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sin duda, un mensaje de salvación a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, glorificando al Padre. Esa misma oración en Juan 17, también el Señor ora por sus discípulos, pidiendo que el Padre los guarde y los mantenga firmes. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es tu verdad, decía el Señor. ¿Sí? Jesús ora por esos creyentes que han de llegar también por la obra de los discípulos que estaban ahí presentes. Y dice la Biblia que hasta el final, antes de levantarse e irse de ahí, ¿sí?, al huerto de los olivos, cantaron salmos e himnos. Salmos e himnos que sin duda reconocían y alababan la bondad de Dios, recordando la salida de Egipto del pueblo de Israel, reconociendo que Dios está en el cielo, en una oración de gratitud. El Salmo 116, versículo 3 dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová, alabando al Señor por el poder extraordinario que él tenía. ¿Sí? Sin duda, estas historias particulares descritas describen momentos llenos de valor profundo, de una esencia de amor, de carga por sus discípulos, la gente que lo seguía. Fortaleció la amistad a través del servicio, de la comunión, de la estrechez de esos momentos, dándole esa calidez a cada uno de los momentos en amor que sin duda ellos pudieron haber recordado hasta que estuvieron con él y hasta los últimos días. Y sin duda, hoy lo seguimos recordando. Hay que destacar las enseñanzas que tenía cada momento con ellos, en situaciones prácticas y comunes y cotidianas. Él siempre les enseñaba. ¿Sí? En la comida eran momentos de una comunión extraordinaria, donde él siempre levantaba los ojos, agradecía, bendecía y repartía. Y el efecto de ese agradecimiento y bendición se manifestaba en una multiplicación, en una provisión continua para ellos. Hacía milagros. Simplemente todo lo que él hacía con sus discípulos y con el pueblo que lo seguía era un momento de bendición absoluta sobre todas las cosas que él hacía. Hoy sin duda las seguimos recordando. Y cuando las leemos y las escuchamos y las platicamos, nos da ese valor profundo. Ese valor de esos momentos que sin duda hoy día nos siguen dando esas enseñanzas espirituales, que nos permite recordar, potencializarlos en nuestra fe y poderlo manifestar en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es nuestra reflexión del día de hoy? Creo que todos nosotros donde estemos debemos de ser capaces de darle valor a los momentos con las personas por todo lo que el Señor ha dado y sigue dando en nuestra vida. Ayudar a que se reconozca ese valor de cada una de las cosas, en la idea que de alguna manera ellos en su sentir y en su fe también reconozcan lo que nuestro Señor Jesucristo hace. Son momentos de reconocer cada instante y hacer recordarnos por lo que digamos, por lo que hagamos, por lo que nuestro Señor Jesucristo ha concedido en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra iglesia. Es necesario que de alguna manera nosotros demos testimonio de lo que nuestro Rey ha hecho en nuestras vidas, manifestando una unidad en una comunión con nosotros, donde la bondad, la hospitalidad y el servicio sea característico de nuestra fe e identidad de nuestro Señor Jesucristo que obra en nuestras vidas. Hay una letra de alabanza que a mí me gusta mucho que dice, soplando vida, y aquí estoy, en este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento estoy, tan sediento de tu amor. Eso es nuestra vida, ¿sí?
en una comunión que de alguna manera tenemos que manifestar con un amor absoluto que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado de ejemplo. Preparando esta predicación, cuando leía y entendía los sucesos que nuestro Señor establecía, no pude dejar de pensar en esos momentos, en poder vivir y sentir lo que Él transmitía a su gente, lo que la misma gente sentía, lo que sus discípulos vivían con Él. Y en esa reflexión y meditación vinieron a mi vida momentos extraordinarios que yo he pasado a lo largo de estos años de vida que Dios me ha concedido. Momentos que pude haber crecido con ellos cuando yo era pequeño, cuando estaba con mis padres. Y algo que yo recuerdo y hasta la fecha me sigue dando de un valor profundo y me trae gratos recuerdos, es cuando nos sentábamos pequeños a la mesa a comer. Y si algo mi padre disfrutaba y sigue disfrutando, es que sus hijos y su familia se sentaran a poder disfrutar del alimento, del sustento que él llevaba por la obra de su trabajo, que el Señor le había concedido, y claro está, por el trabajo de mi madre y el amor que ofrecían a sus hijos. Con esas experiencias de valor he crecido, experiencias que al día de hoy las puedo recordar, que las puedo vivir y que las replico en mi familia y con los míos, con mis amigos, con mis compañeros, con todos los que nos juntamos. Sin duda, esos momentos de tener esa comunión, como tantos momentos tenemos de comunión con la familia, con los amigos, con la iglesia, son momentos en los que hay que disfrutar el valor, de la unidad, del amor, de poder compartir en una mesa las opiniones, los testimonios, la convivencia misma, reflexionando lo que Dios nos ha dado y lo que nos ha mandado a hacer. Sin duda, en esos momentos hay que establecer esos lazos extremos de amor. ¿Sí? Cuando agradecemos, cuando bendecimos, son claros ejemplos de gracia de nuestro Señor en nuestra vida, que sin duda a nuestra familia llevarán ese sentir de que será bendecido, será multiplicado y será sustentado en nuestras vidas. Enseñanzas prácticas que nos llevan a verdades espirituales profundas que nuestro Señor ha dado. Para concluir, ¿qué podemos decir? En esencia, el dar valor a los momentos debe de ser algo necesario y característico de los hijos de Dios. Debemos de llevar de gracia recibida a gracia dada que Dios nos ha concedido, porque declaramos la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra propia apariencia, en nuestras expresiones, en nuestras palabras, en nuestras bendiciones, en nuestros actos y en nuestros ejemplos mismos, en nuestra vida misma, ¿sí? Reafirmamos una fe y una identidad como hijos, como pueblo, como iglesia. Sí, hoy es el momento de dar valor profundo a las circunstancias, a las acciones. Circunstancias y momentos que lleven a recordarnos y agradecer lo que Dios nos ha dado, pero que también la podamos vivir. En valor a las cosas que nos permita tener ese amor, gracia y fe. Pues muchas gracias, Iglesia del Tercer Día, por este tiempo. Doy gracias a Dios por su vida, por este tiempo y disposición que todos hemos tenido. Que el Señor nuestro Dios los bendiga y los cuide y los guarde siempre, hoy, mañana y siempre. Gracias, muy buenas noches.